Le pidió las obras. Él la miró, y su vida se vino abajo. No era una mujer cualquiera. No era hambre lo que la trajo. Ella sabía quién era él. Y lo había estado esperando. Durante 12 años. Ahora, corren por sus vidas. Pero solo uno sabe la verdad. Quédate hasta el final para saber cómo termina esta historia. ¿Le importa si me como lo que dejó? Eso fue lo único que dijo. Con la voz seca. La mirada baja. Pero sin una pizca de vergüenza. Fue como si el tiempo se detuviera en medio del restaurante más caro de la ciudad. No por la frase. No por ella. Sino porque algo en su forma de decirlo, no estaba pidiendo. Estaba sobreviviendo. El millonario, con el tenedor suspendido a mitad de camino, no supo qué responder. Él, que estaba acostumbrado a hablar en salas llenas de inversionistas, que había convencido a políticos, que había despedido a cientos sin parpadear, no pudo articular una sola palabra. Ella lo miraba como si él tuviera algo que no sabía que tenía. Y por un instante, se sintió estúpido. Pequeño. Falso. Ella no esperó respuesta. Solo vio el plato. Medio vacío. Una servilleta sin usar. Y lo siguiente que hizo fue inclinarse un poco, apenas, con las manos temblando como si esperara que algo terrible pasara. Pero él no se movió. No la detuvo. Ni la ayudó. Simplemente se quedó ahí, viéndola romper la distancia entre el lujo y el olvido. Entonces llegaron los guardias. 2. Rápidos. Eficientes. La sujetaron del brazo antes de que pudiera tocar el borde del plato. Señorita, tiene que retirarse. Solo un bocado, susurró. Pero la arrastraron sin ruido, como quien barre una mancha. Él no dijo nada. Nada. Solo cuando ella ya estaba fuera, sus ojos aún clavados en él a través del cristal, entendió que algo suyo se había ido con ella. Preguntó por ella al personal. Nadie sabía nada. Nadie la había visto entrar. Nadie recordaba su cara. Pero había quedado una servilleta, arrugada, con tinta corrida por humedad o por lágrimas. Decía, no pedí caridad. Solo no quería volver a dormirme sin recordar a qué sabía la comida. Desde esa noche, el millonario dejó de ir a Castello. Y empezó a aparecer en los lugares donde jamás había puesto un pie. Mercados de madrugada. Refugios sucios. Estaciones de tren. Calles sin nombre. No la buscaba por lástima. La buscaba porque, por primera vez, alguien lo había visto. No al millonario. No al traje. A él. Y eso lo había destruido. Pero no la encontraba. Nadie sabía de ella. Hasta que una noche, una niña que dormía en la entrada de un teatro le dijo: si la buscas, no la llames por su nombre. Porque ella ya no usa ninguno. ¿Y cómo la llamo? La niña se encogió de hombros. Ella sabrá si quiere ser encontrada. Y entonces entendió que no se trataba de encontrarla. Se trataba de entender por qué se había dejado ver por él esa vez. Solo una vez. ¿Y qué esperaba que él hiciera después? 3 semanas después, la vio. No fue en un callejón. No fue en un comedor social. Fue, en la entrada trasera de un edificio de oficinas, recogiendo algo del suelo. Una bolsa de pan vencido. Iba a llamarla, pero se detuvo. Ella no lo miró. Sabía que estaba ahí. Lo ignoró con la misma frialdad que uno ignora a quien ya no le debe nada. Él dio un paso. Te he buscado, dijo, casi con torpeza. Ella no se giró. Solo dijo: ¿y ahora qué quieres? ¿Salvarme? ¿Darme un cheque para que te sientas mejor? Él bajó la mirada. Quiero entender por qué me hablaste esa vez. ¿Por qué yo? Silencio. Ella se dio vuelta. Y por primera vez, habló con dureza. Porque tú tenías los ojos más vacíos del lugar. Él tragó saliva. Esa frase no se le borraría nunca. ¿Y ahora? Preguntó él, casi en un susurro. ¿Puedo hacer algo? Ella lo miró como si evaluara su alma. Y después, con una media sonrisa sin alegría, dijo: pruébalo. Y se fue. Los días siguientes, él no dejó de pensar en sus palabras. Tú tenías los ojos más vacíos del lugar. Algo en su voz, en su forma de decirlo, no encajaba con alguien que simplemente vivía en la calle. Había algo más. Demasiada calma. Demasiada precisión. Demasiado conocimiento de él. Así que hizo lo que siempre había hecho mejor, investigó. Pero lo que descubrió no fue sobre ella. Fue sobre sí mismo. Revisó archivos antiguos.
donaciones olvidadas. Escuelas a las que su empresa había financiado hace años solo para lavar imagen. Y en una de esas listas, encontró un nombre subrayado con lápiz. Un nombre que no reconocía. Pero al buscarlo, la vio. No como era ahora. Como era hace 12 años. Una niña. Sentada en un pupitre de madera, mirando a la cámara con esa misma mirada afilada. Junto a ella, una nota que decía: becada por el programa de reinserción social. Caso especial. Su madre fue despedida sin indemnización de una de las fábricas del Grupo Aldemar. Él no lo podía creer. Su empresa. Su firma. Su decisión. La madre de esa niña había sido despedida por reducir costos. Él ni siquiera recordaba haber firmado el documento. Pero lo hizo. Días después, la fábrica cerró. Y con ella, decenas de vidas se deshicieron. Ella tenía 11 años. Y ahora estaba frente a él, 12 años después. Con otro nombre. Otra historia. Y lo había buscado. Pero no para pedirle perdón. Para hacerle recordar. Y entonces entendió algo mucho más aterrador. Ella sabía quién era él desde el principio. Y esa noche, en el restaurante, no había sido una coincidencia. Fue el primer movimiento. La vio 3 veces más esa semana. Siempre en lugares distintos. Siempre por casualidad. Una vez en la fila del café que él nunca visitaba. Otra, cruzando una calle justo cuando él salía de una reunión. Y otra, sentada en el borde de un muelle, con los pies colgando, mirando el agua sucia como si fuera el mar. Cada vez que la encontraba, no podía evitar detenerse. No hablaban mucho. Ella no lo dejaba entrar del todo. Pero decía lo suficiente como para quedarse en su cabeza. Y él, empezó a esperar esas migajas de conversación con una ansiedad que no entendía. No era atracción. Era necesidad. La forma en que ella sabía exactamente qué decir para desarmarlo, sin nunca tocarlo, sin nunca pedir nada. Nunca hablaba de su pasado. Nunca del suyo. Pero siempre tenía una frase, una mirada, un silencio, que le dejaba algo dentro, como una espina que no se podía sacar. Una noche, en el muelle, ella le dijo: tú no sabes quién eres. Solo sabes lo que construiste. Pero no quién fuiste antes de todo eso. Él no supo qué responder. Y ella, como siempre, no esperó respuesta. Se puso de pie. Iba a irse. Pero él la detuvo por primera vez. Le tocó apenas el brazo. Quédate un rato más. Ella lo miró largo. Como si estuviera calculando algo. ¿Y si me quedo, qué vas a hacer? Él bajó la mirada. Nada. Solo quiero que te quedes. Y por primera vez, ella sonrió de verdad. Una sonrisa rápida, como quien se permite un lujo momentáneo. Y se sentó a su lado. Esa noche no durmió. Él, tampoco. Pero por razones distintas. Ella tachó algo de una libreta rota que guardaba en su bolso. Una frase. Paso 6 cumplido, que me desees cerca, sin saber por qué. Había empezado a hacer cosas que no eran propias de él. Ignoraba reuniones. Cambiaba rutas para ver si se la encontraba. Pasaba horas mirando una banca vacía. Y a veces, sin darse cuenta, sonreía solo al recordarla mordiéndose el labio después de decir algo que lo dejaba sin defensa. Pero no le decía nada a nadie. Ni a su asistente. Ni a sus socios. Tenía miedo de que si alguien sabía de ella, algo se rompiera. Hasta que una noche, ella no apareció. La buscó en todos los lugares habituales. En la terminal de buses donde dormían otros. En el muelle. En la entrada del café barato. Nada. Pasaron 2 días. Después 3. La ansiedad se volvió angustia. Luego rabia. Y entonces sonó su teléfono. Número oculto. Contestó. Una voz masculina, ronca, sin presentación. La tienes cerca y no sabes con quién te estás metiendo. Clic. Eso fue todo. Cortaron. Volvió al restaurante Castello por impulso. Como si esperara que ella apareciera ahí otra vez. Como si ese fuera el epicentro. Pero lo que encontró fue algo peor. Una bolsa. Pequeña. Sobre su mesa. Nadie sabía quién la había dejado. Dentro, había una libreta rota, unas páginas sueltas, y una nota escrita a mano. Si estás leyendo esto, significa que sabían que estuve cerca de ti. No lo subestimes. Ellos tampoco olvidaron lo que hiciste. No había firma. Pero era su letra.
Volteó la última página. Un dibujo simple, infantil. Un rostro. De niño. Él lo reconoció de inmediato. Era el mismo, a los 10 años. ¿Cómo lo tenía? ¿Por qué lo había dibujado? ¿Cómo? Lo recordaba así. Se levantó tan rápido que tiró el vaso. Por primera vez, tenía miedo. No por ella. Por todo lo que ella sabía de él, que él mismo había olvidado. Y entonces supo que no era solo una mujer de la calle. Era un espejo que alguien había puesto frente a él. Y ese alguien, no era solo ella. Fue la llamada de su chofer lo que lo alertó. Señor, su departamento, entraron. No se llevaron nada. Pero, lo revolvieron todo. Como si buscaran algo muy específico. Al colgar, otra llamada. Esta vez del área de seguridad de su empresa. Alguien filtró documentos de su archivo personal. Correspondencia de hace más de una década. Y, un video. Uno que nunca debió existir. Ese video. Lo había olvidado. Una grabación vieja, en blanco y negro, de una asamblea en una de sus fábricas. Una mujer gritando. Pidiendo explicaciones. Rompiendo en llanto. Siendo arrastrada por 2 hombres de seguridad. Una niña pequeña llorando al fondo. Su madre. Ahora entendía todo. Ella no lo buscó por azar. Ella lo eligió. Corrió. Fue al muelle. No estaba. Buscó en el lugar donde la había visto recoger pan. Nada. Pero en la entrada trasera de uno de sus edificios, el mismo donde la había visto por primera vez, encontró sangre en el suelo. No mucha. Pero sí suficiente. Y un pañuelo, el mismo que ella usaba siempre, doblado con cuidado, como si supiera que él iba a encontrarlo. Detrás de él, una voz. Si sigues buscándola, ellos van a pensar que tú también estás involucrado. Era el mismo hombre de la llamada anónima. ¿Quiénes son ellos? Preguntó él, con el corazón latiendo como si quisiera salir de su pecho. Los que nunca perdonaron que esa fábrica cerrara. Los que culpan a tu apellido por cada uno de sus muertos. ¿Dónde está ella? No la quieren muerta. No todavía. Pero si sigue respirando mañana, será por ti. Y desapareció. Esa noche, por primera vez en su vida, el millonario huyó. Condujo su propio coche. Cambió de ropa. Usó efectivo. Quemó su teléfono. Y la encontró. En una casa abandonada en las afueras de la ciudad, vendándose el brazo con el rostro tenso. ¿Quién te hizo eso? Gritó él. Ella lo miró sin sorpresa. Como si hubiera sabido que llegaría. Pensaste que era solo una mujer con hambre. Pero no. Era una mujer con memoria. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella se levantó despacio. Porque necesitaba que te importara por quién creías que yo era, no por lo que te hice recordar. Él se quedó en silencio. Ya no sabía si estaba enamorado o si estaba atrapado. Y ahora, ¿qué sigue? Ella respiró hondo. Ahora, nos buscan a los dos. ¿Por qué a mí? Ella se acercó. Porque hace 12 años tú firmaste el despido de mi madre. Pero no sabías que ella había guardado algo. Algo que te incrimina. Y yo, lo encontré. Le puso una hoja frente a los ojos. Una carta, firmada por él mismo. Donde ordenaba cerrar la fábrica a pesar de que existan riesgos para la salud de los trabajadores. Y la lista de enfermos. Y los nombres de los muertos. Ella lo miró. Ellos creen que tú sabías todo. Y que yo soy la prueba. Él se dejó caer. Por primera vez, no como millonario. No como víctima. Solo como alguien que se dio cuenta de que ya no tenía a dónde correr. Entonces, ¿me vas a entregar? Ella negó lentamente. No. Y por primera vez, lo abrazó. Te hice caer. Pero no para vengarme. Para que lo recordaras. Y ahora que lo sabes, te necesito vivo. Él cerró los ojos. ¿Y si ya no quiero volver a mi vida de antes? Entonces quédate en la mía. Afuera, las luces de los autos se acercaban. Ellos, 2 fugitivos. Ella con un pasado en la piel. Él, con la verdad cargando en la espalda. Pero ya no estaban solos. Pasaron la noche en silencio, en una habitación sin ventanas, con el suelo crujiente y el aire lleno de polvo. Él no pegó un ojo. Ella sí. Dormía como si estuviera acostumbrada a dormir entre disparos. Al amanecer, ella se levantó primero. Tenemos 3 horas antes de que peinen esta zona. Él solo asintió. No preguntó cómo lo sabía. Ya había dejado de subestimarla. Salieron sin dejar rastros.
Ella tenía una ruta. Nombres. Contactos. No me preguntes cómo conozco a esta gente, le dijo mientras tomaban un tren sin boleto. Solo sigue caminando. Él, acostumbrado a controlar todo, se limitó a seguirla. En una gasolinera, se escondieron en el baño cuando dos hombres con auriculares entraron preguntando por una pareja con aspecto nervioso. Ella le sujetó la muñeca con fuerza. Él podía sentir su pulso. Iban al mismo ritmo. Cuando salieron, él le dijo en voz baja: ¿Te das cuenta de que no me has dicho tu nombre real? Ella lo miró. Por primera vez, vulnerable. ¿Y tú el tuyo? Él sonrió por primera vez desde que todo empezó. Toco fondo y tú todavía tienes tiempo para hacer chistes. Si no me río, me rompo, susurró ella. Más tarde, en un galpón abandonado, mientras el sol caía sobre el concreto, ella lo curó. No una herida. Una ampolla en la mano. Él no estaba hecho para correr. Para saltar vallas. Para esconderse. Antes pensaba que tus manos no sabían hacer nada, dijo mientras le pasaba el vendaje. Pero las vi temblar cuando me leíste esa carta. No temblaban por eso, murmuró él. Ella lo miró. Esperó. Temblaban porque cuando te vi sangrando, me di cuenta que ya no eras una venganza. Eras alguien que me dolía. Ella no respondió. Solo le acercó la cara. Dime que no estás diciendo eso solo porque ahora soy lo único que tienes. Él negó. Lo digo porque nunca había sentido algo así, y me da miedo que se acabe cuando esto termine. Ella apoyó su frente contra la de él. No fue un beso. Fue algo más íntimo. Un pacto sin palabras. Pero la calma no duró. Una explosión leve lo sacudió. Una de las ventanas del galpón estalló. Dos hombres entraron, armados, sin decir palabra. Ella reaccionó primero. Tiró una vieja estantería, bloqueando la entrada por segundos. ¡Corre! Salieron por detrás. Corrieron sin pensar. Los pasos lo seguían. Uno de los hombres gritó su nombre. El de él. Eso lo congeló. ¿Cómo saben dónde estamos? Gritó él, jadeando. Ella no respondió. Solo apretó el paso. Al llegar a un claro entre edificios, se giró y disparó. Él ni siquiera supo que estaba armada. Uno de los perseguidores cayó. El otro se agachó. Ella aprovechó y tiró una bomba de humo. Hecha con materiales caseros. Él no preguntó cómo sabía hacer eso. Ya nada lo sorprendía. Esa noche, se escondieron en un refugio de gente olvidada. La policía no pisaba ese lugar. Pero alguien más sí. Nos están rastreando a través de ti, le dijo ella mientras limpiaba la sangre de su brazo. Por eso necesitamos desaparecer del todo. Cambiar todo. Hasta el nombre. ¿Y después qué? Ella lo miró, cansada. Sincera. Después, si seguimos vivos, puedo decirte cómo me enamoré de ti sin querer. Él le tomó la cara con ambas manos. No esperes. Dímelo ahora. Porque mañana, no sé si estaré respirando. Y entonces sí. Se besaron. No como en las películas. No con la música perfecta. Se besaron como si ese segundo fuera el último pedazo de paz que les quedaba. Con rabia. Con necesidad. Con miedo. Con amor. Tras días de esconderse, de cambiar de ciudad, de dejar pistas falsas, llegaron a un pueblo donde nadie preguntaba nada. Ahí, alquilaron una habitación pequeña, con una sola cama, paredes agrietadas y una cocina que no funcionaba. Pero por primera vez en semanas, pudieron dormir sin sobresaltos. Él se acostumbró al silencio, a sus silencios. A la forma en que ella tomaba café con pan duro como si fuera un festín. A que a veces no quería hablar, y otras no paraba de hacerlo. Y sobre todo, a cómo lo miraba cuando creía que él no la veía. Esa noche, ella estaba sentada junto a la ventana rota, fumando algo que no era suyo. ¿Estás pensando en volver a tu mundo? Preguntó sin mirarlo. Él negó. Mi mundo era una mentira con alfombra persa. Me duele, pero es mío. Ella apagó el cigarro con rabia. No te quedes por mí. Te atraje para arrastrarte. Nunca lo planeé, pero pasó. Él se acercó. No me arrastraste. Me despertaste. Es distinto. Ella cerró los ojos. Hay algo más. Algo que no te dije. ¿Todavía hay más? Sí. Sacó una caja vieja. Adentro, un pendrive. Aquí están los archivos. La carta que encontraste, los informes médicos, las grabaciones. Todo.
Es lo único que podría destruirte de verdad. Y lo he tenido desde el primer día. Él lo tomó. Lo sostuvo unos segundos. ¿Y ahora? Ella se encogió de hombros. Es tu decisión. Puedes destruirlo. Puedes entregarte. Puedes usarlo para culpar a otros. Pero si me lo das, desaparece para siempre. Él la miró. ¿Y si no quiero esconderme más? Ella lo abrazó. Por fin sin defensa. Entonces peleamos. Pero sabiendo que vamos a perder algo. Tal vez todo. Él encendió una fogata en la noche. Miró el fuego. Miró el pendrive. Y lo arrojó. Ella dio un paso adelante, sorprendida. ¿Por qué? Porque si quiero reconstruirme, tengo que hacerlo sin quedarme con nada de lo que fui. El fuego consumió el pasado. Pero el pasado no los iba a dejar ir tan fácil. A la mañana siguiente, encontraron el mensaje en la puerta. Sabemos dónde están. No hay escondite eterno. Ella lo miró. ¿Te arrepientes? Él tomó su mano. No. Ya no se trata de correr. Se trata de enfrentar. Y por primera vez, él no tenía miedo. Ella, tampoco. No huyeron más. En lugar de eso, tomaron una decisión que los ponía en la línea de fuego. Ella filtró los documentos. No a los medios. A las personas que habían sido silenciadas. A las familias de los trabajadores. A los enfermos. A los que nadie había escuchado. Él no lo impidió. Al contrario. Grabó un video. No de disculpas, sino de reconocimiento. Habló sin traje. Sin abogados. Sin filtros. Yo lo permití. No sabía cuánto dolor causaría, pero eso no me hace inocente. Me reconstruí sobre las ruinas de otros. Y estoy aquí, no para que me perdonen, sino para que me vean caer, si es necesario. El video se volvió viral. Los juicios comenzaron. Las empresas lo abandonaron. Las portadas lo destrozaron. Pero él no se escondió. Ella estuvo en cada paso. No como una sombra. Como una testigo. Como alguien que había decidido dejar de vivir para castigar, y empezar a vivir para ver justicia. Una noche, semanas después del caos, volvieron al muelle. Él se sentó en el mismo borde donde ella solía colgar los pies. Perdí todo, dijo. No todo, respondió ella, sentándose a su lado. Él la miró. ¿Y tú? ¿Qué perdiste? Ella sonrió con los ojos llenos de agua. El deseo de vengarme. Lo cambié por algo peor. ¿Peor? La necesidad de quedarme. No se besaron. No se prometieron nada. No dijeron te amo. No lo necesitaban. Simplemente se quedaron ahí, viendo cómo el agua sucia reflejaba un cielo limpio. Y por primera vez, sin lujo, sin máscaras, sin poder, eran libres.